La suite real del Hotel Palace de Madrid. Se suponía que era el lugar para la fiesta de celebración del ascenso de mi marido, Javier Morales. Sin embargo, allí me convertí en el hazmerreír de todos. Mi marido, abrazando a su secretaria, Laura Jiménez, me ordenó con arrogancia que me fuera a la mesa de los empleados. Dijo que, como yo era una simple empleada de poca monta, no merecía estar en la mesa principal. Creyeron que yo era una presa fácil que podían manipular a su antojo. Pero no sabían algo. No sabían que la identidad que había ocultado durante 5 años pronto los haría arrodillarse y suplicar perdón. Suite 88, la suite real del Hotel Palace de Madrid. Bajo una iluminación tan brillante que deslumbraba, la mesa rebosaba de exquisitos manjares que humeaban. Pero al contemplar la escena, sentí náuseas. Los compañeros rodeaban a Javier, llamándolo director sin cesar, y el sonido de las copas de vino chocando resonaba estrepitosamente. Javier, vestido con un traje nuevo hecho a medida, sonreía de oreja a oreja y no me prestaba la más mínima atención, sentada en un rincón. Justo cuando iba a coger algo de comida con mi tenedor, el taconear de unos tacones de aguja se acercó a mí. Al levantar la vista, vi a la secretaria de Javier, Laura. Llevaba un vestido rojo carmesí tan ajustado que hería la vista y un maquillaje tan intenso que parecía una aparición. Se aferraba con fuerza al brazo de Javier. Laura se detuvo frente a mí. Me miró con desprecio y dijo con una voz aguda y estridente, como si arañara un cristal con las uñas: «Sofía Navarro, ¿qué haces sentada aquí?» Dejé el tenedor y frunciendo el ceño pregunté: «¿No es este mi sitio? ¿El tuyo?» Laura soltó una carcajada tan fuerte que toda la suite quedó en silencio. «¿Una empleada de poca monta como tú? ¿Con qué derecho te sientas en la mesa principal? Hoy es la celebración del ascenso de Javier, así que ten un poco de decencia y vete a sentar a la mesa de los empleados». Me quedé atónita por un momento. ¿Una empleada de poca monta? Aunque no había revelado mi verdadera identidad en la empresa, era una empleada fija en toda regla. ¿Desde cuándo me había convertido en eso? Antes de que pudiera reaccionar, Javier habló. De pie junto a Laura, dijo con un tono tan insípido como si hablara del tiempo: «Laura tiene razón. Por favor, cámbiate de sitio». No podía creer lo que oía. Levanté la cabeza y lo miré fijamente. «Javier, soy tu esposa». «¿Y qué si eres su esposa?», intervino Laura antes que Javier, pasándose una mano por el pelo. «Sofía, no creas que tu vida está resuelta solo porque te casaste con Javier. Tu sueldo mensual de 1.500 euros no es ni la mitad de lo que yo gasto en un capricho. Javier ahora es director. Tú no estás a su altura». Todos los compañeros a nuestro alrededor dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Sus miradas estaban llenas de curiosidad y regocijo, mientras que algunos fingían no ver nada. El señor Ramos, un directivo, se acercó con una copa de vino y sonriendo con malicia, añadió: «Señorita Navarro, hoy es un gran día para el director Morales. No queda muy bien que una empleada de base ocupe un sitio en la mesa principal, ¿no cree?». Otro compañero, que normalmente era amable conmigo, también terció: «Es verdad, Sofía, tienes muy poco tacto». Sentí que la sangre me hervía. La mano con la que sostenía el tenedor temblaba. Me volví hacia Javier y le dije con voz temblorosa: «Javier, di algo tú también». Javier frunció el ceño y dijo con evidente fastidio: «Solo es una pequeña cosa. ¿Por qué tienes que armar tanto escándalo? No me avergüences delante de todos». «¿Una pequeña cosa?». De repente me eché a reír. Sentí un frío glacial que me subía desde los pies. «¿Te parece una pequeña cosa que me humillen delante de todos?». Laura, envalentonada por el apoyo de Javier, se volvió aún más arrogante. Señaló una mesa cerca de la puerta donde estaban sentados los camareros y el personal de limpieza. «Sofía, vete allí de una vez. No montes una escena patética y no nos arruines el ambiente de celebración». Estuve a punto de romper a llorar. 3 años de matrimonio. Creía que como mínimo Javier me protegería. Pero lejos de defenderme, se unía a los demás para pisotearme. Miré los rostros de las personas en la suite y sentí una amarga ironía. Normalmente, eran amables conmigo, pero en cuanto Javier ascendió, su actitud cambió por completo. Respiré hondo y saqué el móvil del bolso. Con los dedos temblorosos, marqué un número que no había pulsado en 5 años. En cuanto se estableció la conexión, escuché la voz familiar de mi padre. Una oleada de tristeza me invadió. «Papá, alguien me está acosando». Al otro lado de la línea, la voz de mi padre se tornó urgente y elevada. «¿Qué? ¿Quién se atreve a molestar a mi hija? ¿Dónde estás ahora mismo? Papá va para allá ahora mismo». Miré a la gente de la suite, que seguía observando el espectáculo, especialmente a Javier, que abrazaba a Laura con indiferencia.
Apreté los dientes y dije, papá, estoy en la suite 88, la suite real del Hotel Palace de Madrid. Unas personas me están diciendo que me vaya a sentar a la mesa de los empleados. Dicen que no estoy a la altura de Javier. ¿Se han vuelto locos? El rugido de mi padre atravesó el teléfono con tal fuerza que hasta los compañeros que estaban a mi lado pudieron oírlo. Las sonrisas se congelaron en los rostros de algunos. Colgué y guardé el móvil en el bolso. Levanté la vista y miré a Javier. Él se acercó con el ceño fruncido y me reprendió. Sofía, ¿de verdad has llamado a tu padre? ¿No era tu padre el dueño de una pequeña tienda? ¿Qué va a hacer viniendo aquí? Dejemos de armar jaleo y terminemos esto en paz. ¿Terminar en paz? Antes de que pudiera responder, Laura se adelantó. Se pegó deliberadamente a Javier, se aferró a su brazo y dijo con una voz melosa que se oyó en toda la suite, Sofía, deja de actuar. Javier ya no te quiere. Llevamos saliendo 6 meses. Solo no te había pedido el divorcio por lástima. ¿Qué? Sentí como si me hubieran golpeado la cabeza con un martillo. 6 meses. Durante ese tiempo, yo le preparaba en casa comidas nutritivas todos los días, porque pensaba que estaba agotado por las horas extra. Mientras tanto, él me estaba engañando con Laura. Lo miré como si quisiera matarlo y pregunté con voz ronca. Javier, ¿es verdad lo que dice esta mujer? Javier evitó mi mirada, pero finalmente asintió, incluso se defendió. Sofía, los sentimientos cambian. Laura es más joven, más guapa y más competente que tú. ¿Por qué no iba a elegirla a ella? ¡Qué descaro! Temblaba de rabia. Señalé a Laura y dije, Javier, tú eres un hombre casado. ¿No te da vergüenza? ¿Vergüenza? Laura bufó. Se acercó, me examinó de arriba abajo y dijo con una mirada llena de desprecio. La que debería avergonzarse eres tú, Sofía. Javier ya no te quiere. Y tú sigues aferrada al puesto de esposa como una sanguijuela. Javier y yo nos amamos de verdad. La que sobra aquí eres tú. Los compañeros volvieron a cuchichear. El señor Ramos incluso levantó su copa y bromeó con Javier. Director Morales, qué afortunado es usted. La señorita Jiménez es mucho mejor que Sofía. Otro compañero añadió. Es verdad, Sofía. Deja de aferrarte y permite que el director Morales siga su camino. Guarda un poco de dignidad para ti misma. Miré los rostros de estas personas y me sentí invadida por una sensación de frío y desesperación. No veían la traición de Javier ni el adulterio de Laura. Solo pensaban que yo era un obstáculo que se interponía en la felicidad de otros. Con una última esperanza, le pregunté a Javier, ¿de verdad vas a renunciar a nuestros 3 años de matrimonio por esta mujer? Esta vez Javier no dudó. Tomó la mano de Laura y dijo con una mirada firme, tenemos que terminar. Laura, triunfante, enarcó una ceja hacia mí y deliberadamente se puso de puntillas para besar a Javier en la mejilla. Justo en ese momento, su mirada se clavó de repente en el anillo de mi mano y sus ojos brillaron. Sofía, ya que te vas a divorciar, quítate ese anillo de bodas. Ahora es mío. Me casaré con Javier llevándolo puesto. ¿Cómo te atreves? Apreté los puños con fuerza. Las uñas se me clavaron en las palmas. Esto me lo regaló Javier. ¿Quién eres tú para pedirlo? Porque ahora soy la mujer a la que Javier ama. Laura extendió la mano para arrebatarme el anillo. Javier, lejos de detenerla, la apoyó desde un lado. Sofía, es solo un anillo. Dáselo. Deja de complicar las cosas. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro al ver a esta pareja desvergonzada y a los compañeros que los animaban. Debían pensar que yo era alguien a quien podían pisotear a su antojo, pero ni en sus sueños más locos imaginarían que mi padre estaba a punto de llegar. Entonces veríamos quién reiría y quién lloraría. Cuando Laura intentó arrancarme el anillo, me aparté bruscamente. Perdió el equilibrio y casi se cae al suelo. Javier la sujetó rápidamente y me lanzó una mirada furiosa. Sofía, no te pases de la raya y conoce tu lugar. ¿Que no conozco mi lugar? Me reí, incrédula. Javier, el que me ha sido infiel eres tú. Y ahora ayudas a tu amante a robarme mis cosas. ¿Y tienes el descaro de decirme que no conozco mi lugar? La gente a nuestro alrededor empezó a murmurar de nuevo. El señor Ramos intervino para intentar mediar. Sofía, todos somos compañeros. No usemos palabras tan duras. Si te vas a divorciar del director Morales, el anillo no te servirá de nada. ¿Por qué no se lo das a la señorita Jiménez? Otro compañero, vestido con una camisa azul, añadió. Es verdad, Sofía, no seas tan terca. El director Morales es ahora nuestro jefe de departamento. Si empeoras así las cosas, ¿cómo piensas seguir trabajando en la empresa? Observé sus rostros, fingiendo preocuparse por mí, y sonreí con desdén para mis adentros. Esta gente,
Al ver mi ropa sencilla, había asumido que mi familia era humilde. Ahora que Javier había ascendido, todos se ponían de su lado por miedo a ofender a su nuevo jefe. Laura, tras recuperar la compostura, volvió a burlarse de mí. Sofía, ¿tienes miedo? ¿Por eso has llamado a tu padre? ¿Qué puede hacer un simple comerciante de barrio? ¿Acaso va a echarnos a todos de aquí? El señor Ramos también negó con la cabeza y dijo con una expresión de lástima. Exacto. Con los años que tiene, ¿no le da vergüenza llamar a sus padres por una pequeña contrariedad? Si su padre fuera alguien importante, ¿estaría usted trabajando como una simple empleada en la empresa? Los demás se unieron a las burlas. Unos decían que me hacía la víctima, otros que había intentado casarme con un rico y había fracasado, y otros que no sabía ver la realidad. Javier, de pie a un lado, observaba cómo me atacaban verbalmente, e incluso mostraba una expresión de satisfacción. No discutí con ellos. Simplemente volví a mi sitio en silencio y bebí un vaso de agua. Sabía que no se podía razonar con esta gente arrogante. Cuando llegara mi padre, se darían cuenta por sí mismos de lo estúpidos que habían sido. Javier, pensando que mi silencio era una señal de rendición, se acercó a apaciguarme. Sofía, ya ves, todo el mundo lo dice. Déjalo ya. Luego le diré a Laura que se disculpe contigo y haremos como si esto no hubiera pasado, ¿de acuerdo? ¿Una disculpa? Levanté la cabeza y lo miré. Mi mirada era gélida. Javier, ¿crees que una simple disculpa puede borrar tu traición y la humillación que esta gente me ha infligido? Javier, sin saber qué decir, frunció el ceño y se apartó. Al verlo desconcertado, Laura se acercó de nuevo para provocarme. Sofía, no te quedes ahí como una muda. Si tienes agallas, llama a tu padre. Tengo curiosidad por ver lo importante que es. Ni siquiera me molesté en mirarla. Saqué mi móvil y miré la hora. Mi padre estaba a punto de llegar. El ambiente en la suite se volvió cada vez más tenso. La gente seguía bebiendo y hablando, pero sus miradas se desviaban inconscientemente hacia mí. Era obvio que todos esperaban ver cómo quedaba en ridículo. Justo en ese momento, la puerta de la suite se abrió de repente. Entró un hombre con traje y gafas de montura dorada. Caminó directamente hacia mí y se inclinó respetuosamente. ¿Es usted la señorita Sofía Navarro? Al levantar la vista, reconocí al director del Hotel Palace, el señor Vargas. Asentí con la cabeza. El señor Vargas sonrió de inmediato y adoptó una actitud aún más deferente. Señorita Navarro, le pido 1000 disculpas. Es inaceptable que haya tenido que pasar por esta situación en nuestro hotel. El presidente Navarro está de camino y me ha pedido que viniera a evaluar la situación. ¿El presidente Navarro? Todos en la suite se quedaron perplejos. Se miraron unos a otros con expresión de incredulidad. El señor Ramos no pudo contenerse y preguntó: Señor Vargas, ¿a qué presidente Navarro se refiere? El señor Vargas lo ignoró y continuó dirigiéndose a mí. Señorita Navarro, ¿desea que me encargue de estas personas impertinentes? Me preocupa que el presidente Navarro se disguste si los ve a su llegada. Negué con la cabeza. No, gracias. Esperaré a que llegue mi padre para hablar. El señor Vargas asintió y se quedó a mi lado, observando a la gente de la suite con una mirada fría. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que la situación era grave. El rostro de Laura, que hasta hace un momento se mostraba triunfante, se puso pálido como el papel. Javier también fruncía el ceño, tratando de adivinar mi verdadera identidad. La presencia del director del hotel, de pie respetuosamente a mi lado, congeló el aire de la suite. Los compañeros que se habían burlado de mí se callaron, con la duda y la ansiedad reflejadas en sus ojos. Laura se agarró al brazo de Javier, con la voz temblorosa. Director Vargas, debe de haber un error. Esta mujer es solo una empleada de nuestra empresa. ¿Qué es eso de señorita Navarro? El señor Vargas la fulminó con una mirada tan afilada como un cuchillo. Laura retrocedió, intimidada. ¿Quién es usted, una simple secretaria, para cuestionar si me equivoco o no? La voz del director no era alta, pero tenía una autoridad imponente. La identidad de la señorita Navarro no es algo que usted pueda mencionar a la ligera. Laura enrojeció de ira, pero no se atrevió a replicar. Javier también se dio cuenta de que algo iba mal. Se acercó con cautela y me preguntó en voz baja: Sofía, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese presidente Navarro del que habla el director? Levanté la cabeza y lo miré con una sonrisa gélida. ¿Ahora te interesa? Cuando me estabas acosando junto a Laura, ¿no te paraste a pensar quién era yo? Javier se quedó sin palabras, incómodo. En ese momento, el señor Ramos también se acercó con una sonrisa aduladora. Director Vargas, todo esto es un malentendido. No sabíamos que la señorita Navarro era conocida suya. Si hemos hecho algo para ofenderla, le rogamos que nos disculpe. ¿Disculparlos? El señor Vargas bufó. Hace un momento,
Ustedes enviaron a la señorita Navarro a la mesa de los empleados e intentaron quitarle su anillo. ¿Y ahora pretenden que todo se arregle con un malentendido? El rostro del señor Ramos se volvió ceniciento. Agitó las manos apresuradamente y dijo: No, no, era todo una broma. Estábamos bromeando con la señorita Navarro. ¿Una broma? Finalmente hablé, mi voz cargada de sarcasmo. Llamar tonta a una persona y humillarla es una broma. Señor Ramos, tiene usted un sentido del humor muy peculiar. El señor Ramos se sonrojó de vergüenza, sin saber qué decir. Justo entonces, la puerta de la suite se abrió de nuevo. Esta vez, entraron varios guardaespaldas corpulentos vestidos de negro, seguidos por el jefe de seguridad del hotel. El jefe de seguridad se acercó a mí a paso ligero y se inclinó respetuosamente. Señorita Navarro, el presidente Navarro llegará en 5 minutos. Nos ha ordenado que vengamos a garantizar su seguridad. ¿Garantizar mi seguridad? Los ojos de Javier se abrieron como platos. Miró a los imponentes guardaespaldas y luego a mí, con una expresión de incredulidad total. Sofía, tú, ¿quién eres en realidad? No respondí. Simplemente tomé un vaso de agua de la mesa y bebí un sorbo lentamente. Los compañeros a mi alrededor estaban aún más inquietos. Alguien susurró: si dice presidente Navarro. ¿Podría ser Ricardo Navarro, el presidente del Grupo Navarro? Otro replicó: imposible. ¿Por qué la hija del presidente de un grupo tan importante trabajaría como una simple empleada en una empresa como la nuestra? Otro murmuró con arrepentimiento: no debía haberme puesto del lado del director Morales tan rápido. Laura, de pie a un lado, estaba pálida y se aferraba a su ropa. Parecía completamente aterrorizada. Hasta hace un momento, creía que mi padre era un simple comerciante de barrio, pero viendo la situación, era evidente que no era un hombre corriente, sino alguien muy poderoso. El señor Vargas miró la hora y me dijo: señorita, el presidente está a punto de llegar. ¿Quiere que saque a esta gente? Me preocupa que puedan importunarle. Negué con la cabeza. No, déjelos aquí. Quiero ver si pueden mantener esa arrogancia cuando llegue mi padre. El señor Vargas asintió y no dijo más, permaneciendo a mi lado como un guardián. La suite quedó en un silencio sepulcral. Solo se oía la respiración nerviosa de la gente. Javier caminaba de un lado a otro, ansioso. El señor Ramos, con la cabeza gacha, se frotaba las manos sin parar. Laura, apoyada en la pared, miraba al vacío con los ojos perdidos, como si aún no hubiera salido del shock. Al ver su miserable estado, no sentí compasión, sino una profunda satisfacción. Hoy les devolvería con creces la humillación y el acoso que me habían hecho sufrir. En ese momento, se oyeron unos pasos firmes y decididos desde fuera de la suite. Se acercaban cada vez más nítidos. El señor Vargas y el jefe de seguridad se irguieron de inmediato, con expresión respetuosa. Supe que mi padre había llegado. En el instante en que la puerta de la suite se abrió, una presencia imponente llenó la sala. Mi padre, Ricardo Navarro, vestía un traje gris oscuro hecho a medida, con el pelo peinado hacia atrás sin un solo cabello fuera de lugar. Su rostro era inexpresivo, pero emanaba un aura de autoridad que impedía mirarlo directamente a los ojos. El señor Vargas y el jefe de seguridad se apresuraron a saludarlo al unísono. Presidente. Mi padre asintió, pasó a su lado, y caminó directamente hacia mí. Al ver el enrojecimiento que aún quedaba en mis ojos, su semblante solemne se endureció al instante. Se acercó rápidamente y me preguntó con voz suave: Sofía, ¿estás bien? Negué con la cabeza y señalé a Javier y a Laura. Papá, esas dos personas me dijeron que me fuera a sentar a la mesa de los empleados. Y también intentaron quitarme mi anillo de bodas. Javier incluso dijo que quería divorciarse de mí. La mirada de mi padre se dirigió hacia Javier y Laura, tan afilada como un cuchillo. Era una mirada tan gélida que Javier retrocedió un paso, asustado. Laura se escondió por completo detrás de Javier, sin atreverse a levantar la cabeza. Fue entonces cuando el señor Ramos reaccionó y se arrodilló con un ruido sordo. Su voz temblaba como una hoja. Presidente. Buenas noches, señor presidente. Soy el señor Ramos, del departamento del director Morales. No tenía ni idea de que la señorita Navarro era su hija. Si lo hubiera sabido, ni con 100 vidas me habría atrevido a ofenderla. Al ver al señor Ramos de rodillas, los otros compañeros se agitaron. Algunos, más rápidos, también se arrodillaron para pedir perdón. El resto permaneció de pie, pálidos y sin saber qué hacer. Mi padre ni siquiera miró a los que estaban arrodillados. Fijó su mirada en Javier y dijo con voz gélida: ¿Tú eres Javier Morales? Durante los 3 años que mi hija ha estado casada contigo,
¿Así es como la has tratado? Las piernas de Javier flaquearon y casi se desploma. Tartamudeó. Presidente. ¿Yo? No lo hice a propósito. Fue Laura la que me sedujo. Perdí la cabeza por un momento. Mi padre soltó una risa fría y dio un paso hacia él. Javier, aterrorizado, se derrumbó en el suelo. ¿Tan poco valor tenía para ti el amor de mi hija? ¿No sabes que ascendiste gracias al Grupo Navarro y ahora te atreves a humillarla? Tienes muchas agallas. ¿Gracias al Grupo Navarro? Javier levantó la cabeza de repente, con los ojos desorbitados. Presidente, ¿qué quiere decir? Mi ascenso fue por mis propios méritos. ¿Tus méritos? No pude contenerme y hablé, con la voz cargada de sarcasmo. Javier, ¿sabes por qué ascendiste tan rápido de un simple empleado a director de departamento? Porque mi padre llamó al presidente de tu empresa y le pidió que te cuidara. ¿De verdad creías que eras tan brillante? Javier se quedó helado en su sitio, con la boca tan abierta que podría caber un huevo. Parecía incapaz de procesar la noticia. Siempre había creído ciegamente en sus propias capacidades, y ahora descubría que todo se lo debía a mí. Laura, que se escondía detrás, también palideció aún más al oír esto. Hasta hace un momento, se había jactado de ser más competente que yo y más adecuada para Javier. Pero ahora resultaba que todo lo que Javier tenía, lo había conseguido gracias a mí. Mi padre miró la expresión de asombro de Javier con desprecio. Permití que te casaras con Sofía porque pensé que eras un hombre trabajador. Pero no solo la has engañado, sino que te has atrevido a humillarla de esta manera. ¿Crees que mereces el amor de mi hija? Javier finalmente reaccionó. Se arrastró hasta los pies de mi padre y empezó a golpear la cabeza contra el suelo. Presidente, me equivoqué. Realmente me equivoqué. No debía haber traicionado a Sofía. No debía haberla hecho sufrir. Por favor, deme una oportunidad más. Le prometo que a partir de ahora la trataré bien. No volveré a ver a Laura nunca más. Al oír a Javier decir eso, Laura se enfureció. Salió de su escondite, lo señaló y gritó. Javier, ¿eres un hombre o qué? Fuiste tú quien me persiguió al principio. Fuiste tú quien dijo que no amabas a Sofía. ¿Y ahora para salvarte me echas toda la culpa a mí? Tú me sedujiste. Javier, también furioso, empezó a discutir con Laura. Si no hubieras estado pegada a mí todos los días, ¿crees que habría pensado en divorciarme de Sofía? Todo es culpa tuya. Verlos atacarse mutuamente solo me producía asco. Mi padre frunció el ceño y le dijo al señor Vargas, separé a esos dos. Que no sigan ensuciando la vista de mi hija. El señor Vargas ordenó de inmediato a sus hombres que separaran a Javier y a Laura. Los dos seguían culpándose y discutiendo acaloradamente, ofreciendo un espectáculo lamentable. Mi padre miró a los compañeros arrodillados. Su voz era menos fría que antes. Levántense todos. Este asunto no tiene mucho que ver con ustedes. Pero recuerden esto, en el futuro no sean tan superficiales al tratar a la gente. No todo el mundo es tan ordinario como parece. Los compañeros se inclinaron apresuradamente en señal de agradecimiento y se retiraron a un lado con el rostro ceniciento. Ya no quedaba rastro de su arrogancia anterior. Mi padre me dio una palmadita en el hombro. Sofía, no te enfades por gente como esta. No valen la pena. Vámonos a casa. Y no vuelvas más a esta empresa. Ven conmigo al Grupo Navarro y aprende a dirigirlo. Asentí. Al ver el desastre que tenía delante, me sentí mucho más ligera. Era hora de que esta farsa terminara. Tan pronto como mi padre terminó de hablar, sacó su teléfono y marcó un número. Cuando le contestaron, dijo con una voz gélida, Sánchez, soy Ricardo Navarro. ¿Sabías que dos empleados de tu empresa, Javier Morales y Laura Jiménez, han humillado a mi hija hoy en el Hotel Palace? Después de escuchar la respuesta, la expresión de mi padre se endureció aún más. No me importa si lo sabías o no. Mis exigencias son dos. Primero, despide a Javier Morales y a Laura Jiménez inmediatamente. Que no vuelvan a aparecer ante mis ojos. Segundo, toda colaboración entre el Grupo Navarro y tu empresa queda terminada a partir de este momento. Si no cumples, atente a las consecuencias. Mi padre colgó bruscamente. Al oír las palabras despido y colaboración terminada, Javier se desplomó en el suelo. Se arrastró, se agarró a la pierna de mi padre y suplicó llorando, Presidente, por favor, no me despida. No puedo perder este trabajo. Me equivoqué. A partir de ahora lo haré bien. Por favor, deme una oportunidad más. Mi padre lo apartó de una patada con asco. ¿Una oportunidad? Cuando humillaste a mi hija, ¿pensaste en darle una oportunidad a ella? Ahora tienes miedo. Es demasiado tarde. Laura también estaba completamente aterrorizada. Sin tiempo para discutir con Javier,
corrió hacia mí y se arrodilló con un ruido sordo. Sofía, me equivoqué. Fue mi culpa intentar quitarte a Javier y mandarte a la mesa de los empleados. Todo fue culpa mía. Por favor, habla con el presidente. Dile que no me despida. Necesito este trabajo para vivir. Miré su maquillaje corrido por las lágrimas y no sentí la más mínima compasión. Laura, cuando me quitaste el anillo y te burlaste de mí, ¿no pensaste que llegaría un día como hoy? ¿No decías que eras mejor que yo y más adecuada para Javier? ¿Por qué no eres tan arrogante ahora? Laura no pudo responder, solo lloraba y pedía perdón. El señor Ramos y los demás compañeros, de pie a un lado, apenas se atrevían a respirar, temiendo que la ira de mi padre se dirigiera hacia ellos. Poco después, sonó el teléfono de Javier. Contestó con manos temblorosas. Tras escuchar unas pocas palabras, su rostro se volvió blanco como la cera. El teléfono se le cayó al suelo con un golpe seco. Murmuró, como un autómata, «Me han despedido, realmente me han despedido». Al ver la reacción de Javier, Laura supo que no había esperanza para ella. Se derrumbó en el suelo, como si ya no le quedaran lágrimas para llorar. Mi padre miró la hora y me dijo, «Sofía, se hace tarde, vámonos a casa. No hay necesidad de perder más tiempo con esta gentuza». Asentí y me di la vuelta para irme con mi padre. En ese momento, el señor Ramos corrió y se interpuso en nuestro camino, con una sonrisa aduladora en el rostro. «Presidente, señorita Navarro, como puede ver, el asunto está resuelto y todo fue un malentendido. Por favor, perdónennos y no dejen que esto afecte a nuestro trabajo». Los demás compañeros también se unieron, uno tras otro, inclinando la cabeza con una actitud sumamente respetuosa. Mi padre me miró, como pidiendo mi opinión. Lo pensé un momento y dije, aunque esa gente se rió de mí, no hicieron nada demasiado grave. Perdonémoslos por esta vez, pero que les sirva de lección para no ser tan superficiales en el futuro. Mi padre asintió y se dirigió al señor Ramos y a los demás. Por mi hija, esta vez no tomaré medidas. Pero recuerden, si me entero de que vuelven a molestar a mi hija o a hablar mal de ella a sus espaldas, no habrá perdón. El señor Ramos y los compañeros se inclinaron apresuradamente, agradecidos. Gracias, presidente. Gracias, señorita Navarro. Tendremos mucho cuidado en el futuro. No volverá a ocurrir. Mi padre y yo no les prestamos más atención y salimos directamente de la suite. Al salir del hotel, una fresca brisa nocturna nos recibió. La amargura y la ira de mi corazón comenzaron a disiparse. Mi padre me dio una palmadita en el hombro y dijo con voz cariñosa, «Sofía, no te sientas mal. Es una suerte haber descubierto a tiempo a ese hombre basura y a su amante. A partir de ahora, papá está aquí y nadie volverá a hacerte daño». Miré la mirada afectuosa de mi padre y asentí. «Gracias, papá. Si no fuera por ti, no sé cuánto más habría sufrido hoy». «Qué tontería. No tienes que agradecerme nada». Mi padre sonrió y dijo, «Vamos. En casa te prepararé tu estofado de ternera favorito». En el coche de vuelta a casa, miré el paisaje nocturno por la ventana y me hice una promesa en silencio. A partir de ahora, no volvería a ser una simple empleada a la que pudieran acosar. Tenía que ser fuerte. Haría que todos los que me menospreciaron me miraran con respeto. Un mes después, sentada en el despacho de la vicepresidenta del Grupo Navarro, miraba la gruesa pila de documentos sobre mi escritorio y sonreía sin darme cuenta. Durante el último mes, había estado aprendiendo a dirigir la empresa con mi padre. Al principio fue difícil, pero ahora podía manejar todo tipo de tareas con soltura. Incluso mi padre elogiaba mi rápido progreso. «Vicepresidenta, un hombre llamado Javier Morales la espera abajo. Insiste en verla». Mi secretaria llamó a la puerta y entró, hablando con cautela. Al oír el nombre de Javier, el bolígrafo que sostenía se detuvo por un instante. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. «¿Por qué está aquí? Dile que se vaya». «Pero, vicepresidenta», dijo mi secretaria con apuro. «Lleva 3 horas esperando abajo. Dice que no se irá hasta que la vea». Fruncí el ceño. Me sentí un poco molesta. Pensé que después de lo de la última vez, Javier se mantendría alejado de mí. ¿Y ahora se atrevía a buscarme? «Dile que suba». Después de pensarlo un momento, decidí verlo para cerrar el asunto por completo. Poco después, Javier entró en mi despacho, siguiendo a mi secretaria. Llevaba un traje viejo y desgastado, el pelo revuelto y la barba sin afeitar. No quedaba ni rastro del arrogante director de hacía un mes. Al verme, los ojos de Javier se iluminaron. Se acercó rápidamente a mi escritorio y dijo con urgencia, «Sofía, por fin me recibes». Me recliné en mi silla, me crucé de brazos y lo miré con frialdad. «Señor Morales, no tengo nada que hablar con usted. Si ha venido a pedirme trabajo o a suplicarme que volvamos, será mejor que se olvide».
La sonrisa de Javier se congeló. Se frotó las manos y dijo con cautela: Sofía, sé que me equivoqué. No debí traicionarte. No debí hacerte sufrir. Durante el último mes, he reflexionado cada día. Me he dado cuenta de que realmente me equivoqué. ¿No podrías darme una oportunidad más? ¿Una oportunidad? Bufé. Señor Morales, cuando me humillaste junto a Laura, ¿pensaste en darme una oportunidad? Cuando me pediste el divorcio, ¿pensaste en darme una oportunidad? Y ahora que estás en el paro y sin rumbo, vienes a pedirme una oportunidad. ¿Crees que eso es posible? El rostro de Javier se enrojeció. Bajó la cabeza y dijo con voz ahogada: Sofía, lo siento, pero de verdad me arrepiento. He terminado por completo con Laura. Ahora solo te tengo a ti en mi corazón. ¿No podemos empezar de nuevo? ¿Empezar de nuevo? Saqué un fajo de papeles del cajón y se lo arrojé. Míralo tú mismo. Este es un informe que encargué a un detective privado sobre ti. Después de perder tu trabajo, enviaste tu currículum a varias empresas, pero como el Grupo Navarro te tiene en su lista negra, nadie te contrató. Al no tener a dónde ir, empezaste a investigar mi identidad y mi pasado, pensando en volver conmigo para recuperarte. Incluso contactaste a antiguos compañeros de clase para preguntarles cómo seducir a una mujer rica. Señor Morales, ¿a esto le llamas arrepentimiento? ¿Es esta la prueba de que solo me tienes a mí en tu corazón? Javier cogió los papeles. A medida que leía, su rostro se volvía más y más pálido, y sus manos temblaban. Cuando terminó, levantó la cabeza de repente. Me miró con pánico y dijo: Escucha, puedo explicarlo. Es un malentendido. Basta. Lo interrumpí, alzando la voz. El informe lo dice claramente. Ayer mismo pasaste 4 horas jugando en un cibercafé. ¿Vas a decirme que eso también es un malentendido? Señor Morales, deje de engañarse a sí mismo. No se ha acercado a mí por arrepentimiento, sino porque soy la vicepresidenta del Grupo Navarro y quiere usarme para vivir cómodamente. Javier no pudo replicar. Se derrumbó en la silla, mirando al vacío con los ojos perdidos. Mis palabras habían dado en el clavo. Al ver su miserable estado, no sentí compasión, sino repugnancia. Señor Morales, váyase, y no vuelva a buscarme nunca más. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Javier intentó decir algo más, pero pulsé el intercomunicador de mi escritorio. Secretaria, acompaña a este señor a la salida, y que no vuelva a entrar. Mi secretaria entró de inmediato y le dijo a Javier cortésmente: Señor, por favor, acompáñeme. Javier me miró con resentimiento, como si quisiera decir algo, pero fue sacado a la fuerza por la secretaria. Al ver su espalda desaparecer por la puerta, no sentí ni el más mínimo atisbo de emoción. Un hombre como Javier, que solo persigue sus propios intereses, no merecía que yo perdiera ni un segundo de mi tiempo. Cuando la secretaria lo llevaba hacia el ascensor, Javier se soltó de repente y corrió de nuevo hacia mi despacho como un loco. Se arrodilló ante mí con un ruido sordo. La secretaria intentó detenerlo, pero le hice un gesto con la mano para que se detuviera. El sonido de sus rodillas golpeando el suelo resonó con fuerza. Cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban inyectados en sangre. Su voz estaba teñida de un frío glacial. Sofía, me equivoqué. Realmente me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad más. Haré lo que sea. Por favor. El aire en el despacho se congeló. Mi secretaria se quedó a un lado, sin saber qué hacer, mirándonos. Me levanté y caminé hacia él. Miré con desprecio a este hombre con el que una vez había compartido 3 años de mi vida. No sentía ni la más mínima emoción, solo un frío glacial. ¿Harías lo que sea? Sonreí con desdén y miré hacia la puerta del despacho. Al oír el alboroto, algunos empleados asomaban la cabeza para curiosear. Entonces, aquí, delante de todos, cuenta, sin omitir un solo detalle, cómo me humillaste con Laura y cómo me traicionaste. Y luego, inclínate 3 veces ante mí y discúlpate. El rostro de Javier se volvió blanco como el papel. Instintivamente, miró hacia la puerta. Los empleados que curioseaban retiraron rápidamente la cabeza. Pero él sabía que si realmente lo hacía, el rumor se extendería por todo el Grupo Navarro en menos de medio día. Apretó los dientes y los puños. Gotas de sudor frío perlaban su frente. ¿Por qué? ¿No puedes hacerlo? Enarqué una ceja y dije con un tono burlón: Hace un momento decías que harías cualquier cosa. ¿Ahora tienes miedo? Cuando tú y Laura me obligasteis a ir a la mesa de los empleados en aquella suite, ¿no pensaste en la vergüenza que yo sentiría? ¿Y ahora te resulta tan insoportable perder un poco de tu dignidad? El cuerpo de Javier temblaba. Me miró,
con los ojos llenos de conflicto. Después de un largo rato, como si hubiera tomado una decisión, respiró hondo y dijo con voz ronca: Sí, no debí haberte engañado con Laura, y no debí haberla ayudado a mandarte a la mesa de los empleados, y no debí haberte pedido el divorcio, ni haberte herido tanto. Mientras hablaba, su voz se fue apagando, y su cabeza se inclinó cada vez más. Cuando terminó, cerró los ojos y se inclinó 3 veces ante mí, golpeando la cabeza contra el suelo. Su frente se enrojeció al instante. Desde fuera de la puerta se oyeron jadeos de asombro. Era evidente que los empleados seguían escuchando. Después de inclinarse, Javier levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de súplica. Sofía, me he disculpado. ¿Puedes perdonarme ahora? Miré la marca roja en su frente y no sentí la más mínima compasión. Al contrario, sentí aún más asco. Me incliné y le susurré al oído, con una voz que solo nosotros dos podíamos oír. Señor Morales, ¿cree que por hacer esto voy a perdonarlo? Se equivoca. No se ha arrodillado ante mí, sino ante el título de vicepresidenta del Grupo Navarro. No se ha disculpado por sus errores, sino por los beneficios que ha perdido. Si yo siguiera siendo esa simple empleada con un sueldo de 500 euros, ¿se habría arrodillado ante mí? Por supuesto que no. El cuerpo de Javier se tensó de repente. La súplica en sus ojos se convirtió en desesperación en un instante. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió ni una palabra. Me enderecé, me ajusté la chaqueta del traje y grité hacia la puerta. Seguridad. Inmediatamente, entraron 2 guardias de seguridad vestidos de negro y preguntaron respetuosamente: Vicepresidenta, ¿qué ocurre? Saquen a este hombre de aquí. Señalé a Javier, que estaba desplomado en el suelo, y dije con una voz gélida: y que no vuelva a poner un pie en el edificio del Grupo Navarro. Si vuelve a armar un escándalo, llamen a la policía. Entendido. Los guardias se acercaron y agarraron a Javier por los brazos. Él se resistió, gritándome: Sofía, de verdad me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad más. No puedo vivir sin ti. No me di la vuelta. Le dije a mi secretaria: limpie el despacho, por favor, y publique un aviso. Cualquier empleado que permita la entrada de extraños no autorizados a mi despacho en el futuro será despedido de inmediato. Mi secretaria asintió apresuradamente. Sí, vicepresidenta. Me encargo ahora mismo. El despacho finalmente quedó en silencio. Volví a mi escritorio, cogí un documento, pero no podía concentrarme. No es que no estuviera triste, pero después de todo lo que había pasado, había aprendido a ocultar mis emociones. La traición de Javier me había enseñado que no podía confiar en nadie, solo en mí misma. Solo siendo fuerte podría evitar que me acosaran. El tiempo pasó volando, y transcurrieron 6 meses. Durante ese tiempo, me dediqué por completo al trabajo en el Grupo Navarro. Consolidé mi posición como vicepresidenta. Llevé a cabo con éxito varios proyectos importantes y me gané el respeto dentro de la empresa. Incluso mi padre no paraba de elogiarme. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi despacho, mi secretaria llamó a la puerta. Su expresión era un poco extraña. Vicepresidenta, una mujer llamada Laura Jiménez ha venido a verla. Dice que tiene algo importante que decirle. ¿Laura? El bolígrafo en mi mano se detuvo. Fruncí el ceño sin darme cuenta. Pensé que era un nombre que no volvería a oír en mi vida. ¿Y ahora se atrevía a buscarme? Dile que entre. A ver qué cosa tan importante tiene que decir. Poco después, Laura entró en mi despacho, siguiendo a mi secretaria. Comparada con hacía 6 meses, había cambiado mucho. Llevaba un vestido de marca y un bolso de edición limitada. Su maquillaje era impecable. Aparentemente le iba bien. Nada más entrar, miró a su alrededor. Sus ojos estaban llenos de envidia. Sofía Navarro, nunca pensé que llegarías a ser la vicepresidenta del Grupo Navarro. Este despacho es impresionante. Me recliné en mi silla, me crucé de brazos y la miré con frialdad. Si tienes algo que decir, dilo. No me hagas perder el tiempo. Un destello de envidia cruzó el rostro de Laura, pero pronto fue reemplazado por una sonrisa falsa. He venido a darte las gracias. Si no hubieras expuesto mi relación con Javier, no habría conocido a mi novio actual. Enarqué una ceja. Parece que te va bien. Por supuesto. Laura levantó la barbilla con arrogancia. Mi novio actual es el presidente del Grupo El Dorado. Tiene un patrimonio de miles de millones. No sabes lo bien que me trata. Me compra todo lo que quiero. Miré su actitud jactanciosa y me reí para mis adentros. No creo que hayas venido solo para decirme eso. La expresión de Laura cambió. Su arrogancia desapareció y su tono se volvió un poco vacilante. Tengo algo más que decirte. Es sobre Javier.
Al oír el nombre de Javier, no sentí ni la más mínima emoción. ¿Qué le pasa? ¿Ha tenido un accidente? Laura suspiró, como si sintiera lástima por Javier, pero no había ni un ápice de compasión en sus ojos. Después de perder su trabajo, se metió en el juego. Acabó con una enorme deuda y los prestamistas le rompieron una pierna. Todavía está en el hospital. Cogí el café de mi escritorio y tomé un sorbo. Dije, inexpresiva, eso no tiene nada que ver conmigo. Sé que no tiene nada que ver contigo, pero ahora da mucha pena, continuó Laura. Como los prestamistas no podían encontrarlo, fueron a casa de sus padres. Sus padres son mayores y no pudieron soportarlo, y acabaron en el hospital por el shock. Dejé la taza de café y miré a Laura. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué es lo que quieres? Laura dudó un momento, pero finalmente reveló su propósito. Javier sabe que te conozco y me pidió que viniera. Me dijo que, por el tiempo que estuvisteis casados, le pagaras la deuda. Dijo que si lo ayudabas, desaparecería por completo y no volvería a aparecer ante ti. ¡Qué cara más dura! Sonreí con frialdad. Él se metió en deudas, ¿y por qué tengo que arreglar yo su desastre? Además, ya me divorcié de él. No tenemos ninguna relación. Me da igual si vive o muere. Laura no esperaba que fuera tan tajante, y su expresión se endureció. Sofía, ¿cómo puedes ser tan cruel? Al fin y al cabo, fuisteis marido y mujer. ¿Cruel? Miré a Laura con una mirada gélida. Cuando él y tú me humillasteis, ¿pensasteis en tener un poco de piedad conmigo? Lo que le ha pasado es culpa suya. ¿Por qué debería ayudarlo? Si de verdad sientes lástima por él, pídele a tu novio millonario que le pague la deuda. Al fin y al cabo, a ti te va muy bien ahora. El rostro de Laura se enrojeció. Abrió la boca, pero no pudo decir ni una palabra. Era obvio que no le pediría a su novio que pagara las deudas de Javier. Al final, para ella, Javier ya era una carta descartada. Si no tienes nada más que decir, vete, dije, despidiéndola. Y no vuelvas a mencionarme a Javier. No quiero volver a oír ese nombre. Laura se mordió el labio. Sabiendo que era inútil seguir suplicando, se fue del despacho, resentida. Al ver su espalda, no sentí ni la más mínima emoción. La situación en la que se encontraba Javier era enteramente obra suya. No podía culpar a nadie. Poco después de que Laura se fuera, mi teléfono sonó de repente. En la pantalla aparecía un número desconocido. Fruncí el ceño, dudé un momento y contesté. A veces, recibía llamadas de socios desconocidos por trabajo. Diga, ¿Sofía? Al otro lado de la línea se oyó una voz débil y ronca, mezclada con sollozos. Era una voz familiar. Me detuve un momento y enseguida supe quién era. Mi tono se volvió frío al instante. Señor Morales, ¿cómo ha conseguido mi número? He estado buscándolo. Por fin lo he encontrado. La voz de Javier estaba llena de lágrimas. Sofía, sé que no debería molestarte más, pero de verdad no tengo a dónde ir. Los prestamistas dicen que si no pago me matarán. Apreté el teléfono con fuerza. No sentía ni una pizca de compasión, solo molestia. Señor Morales, la situación en la que se encuentra es enteramente culpa suya. Cuando me traicionó y me humilló, ¿no pensó que llegaría un día como hoy? Lo sé, todo es culpa mía. Javier sollozó al otro lado del teléfono. Sofía, de verdad me equivoqué. Engañarte, humillarte con Laura, meterme en el juego. Todo es culpa mía. Pero ahora de verdad no tengo salida. Mis padres también están en el hospital. Si muero, ¿qué será de ellos? ¿Y qué tienen que ver tus padres conmigo? Lo interrumpí bruscamente. Cuando decidiste engañarme con Laura y meterte en el juego, ¿no pensaste en tus padres? Y ahora que no tienes a dónde ir, los usas para suplicarme. ¿No crees que es demasiado tarde? Javier no pudo replicar. Al otro lado del teléfono solo se oía cómo intentaba contener los sollozos. Después de un largo rato, dijo con voz ahogada, pero por el tiempo que estuvimos casados. ¿No podrías ayudarme solo esta vez? Te prometo que a partir de ahora seré una persona decente. No volveré a meterme en problemas. Haré lo que sea por ti. Trabajaré como una mula si me lo pides. ¿Trabajar como una mula? Bufé. Señor Morales, ¿cree que necesito a alguien como usted ahora mismo? Se lo diré claramente. Preferiría tirar mi dinero a la calle antes que darle un solo céntimo. Le devolveré exactamente lo que usted me hizo. A esto se le llama karma. Sofía, ¿cómo puede ser tan cruel? La voz de Javier se volvió repentinamente agitada. Vivimos juntos durante 3 años.
¿No sientes nada por mí? ¿Has olvidado cómo nos llevábamos antes? ¿Has olvidado cómo te cortejé al principio? No lo he olvidado. Mi tono era tranquilo, pero con un filo cortante. No he olvidado que me dijiste que me amarías para siempre, ni he olvidado que me engañaste con Laura a mis espaldas, y no he olvidado que me obligaste a ir a la mesa de los empleados. Nunca olvidaré lo que pasó ese día. Esas cosas me recuerdan cada segundo lo ciega que estuve para casarme con un hombre como tú. El llanto de Javier se hizo más fuerte. Incluso empezó a divagar. Sofía, me equivoqué. De verdad me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad más. Te prometo que cambiaré. Pensé que no valía la pena seguir escuchando sus tonterías y dije directamente: Señor Morales, no se moleste, no voy a ayudarlo. Y no vuelva a llamarme ni a aparecer ante mí. De lo contrario, no me quedaré de brazos cruzados. Dicho esto, colgué y añadí su número a la lista de bloqueo. Después de hacer todo esto, respiré hondo y volví a coger los documentos de mi escritorio, pero ya no podía concentrarme. No era por la súplica de Javier. De repente me sentí aliviada. Aliviada por haber descubierto su verdadera naturaleza a tiempo, aliviada por haber tenido la capacidad de alejarme de él, y aún más aliviada por lo bien que me iba ahora. Mi secretaria llamó a la puerta. Al ver mi mal aspecto, preguntó con cautela: Vicepresidenta, ¿se encuentra bien? ¿Quizás debería tomarse un descanso? Negué con la cabeza y forcé una sonrisa. Estoy bien, solo un poco cansada. Retrase la reunión de la tarde media hora. Necesito descansar un poco. Sí, vicepresidenta, lo haré ahora mismo. Mi secretaria asintió y salió del despacho. El despacho volvió a quedar en silencio. Miré la bulliciosa calle por la ventana y me prometí en silencio. Pasara lo que pasara en el futuro, tenía que ser fuerte. Tenía que depender de mí misma. No volvería a dejar que nadie me acosara. No volvería a malgastar mis emociones en personas que no valían la pena. El tiempo pasó silenciosamente durante otro año. Durante ese tiempo, asumí por completo las operaciones principales del Grupo Navarro, y mi padre anunció oficialmente su jubilación. Me convertí en la presidenta más joven en la historia del grupo. Una tarde, mientras estaba en mi despacho en una videoconferencia con el equipo internacional sobre un nuevo proyecto de colaboración, mi secretaria apareció de repente en la puerta, haciéndome un gesto urgente. Cuando terminó la reunión, me quité los auriculares y me masajé las sienes. ¿Qué pasa? ¿Ha surgido algún problema? Mi secretaria me entregó un vaso de agua tibia y dijo con un poco de vacilación: Presidenta, ha venido a verla una señora mayor. Dice que es la madre del señor Javier Morales. ¿La madre de Javier? Mi mano que sostenía el vaso se detuvo por un instante. Fruncí el ceño al instante. Pensé que después de lo que había pasado, la familia de Javier no volvería a buscarme. ¿Y ahora su madre venía en persona? ¿Qué quiere? Dice que tienen un grave problema familiar y que necesita su ayuda desesperadamente. Y dice que el señor Javier ya ha fallecido. La voz de mi secretaria se hizo aún más baja. Sentí un vuelco en el corazón. Esperaba que el final de Javier no fuera bueno, pero oír las palabras "ha fallecido" me sorprendió un poco. Guardé silencio unos segundos y luego le dije a mi secretaria: Dile que entre. La veré en la sala de reuniones. Poco después, mi secretaria entró con una señora de pelo canoso. Llevaba un abrigo viejo y descolorido, y su rostro estaba surcado de arrugas. Tenía los ojos rojos e hinchados. Parecía agotada y mucho mayor. Era completamente diferente de la imagen que recordaba de mi suegra, una mujer un tanto exigente. En cuanto me vio, se arrodilló con un ruido sordo. Me sobresalté y me levanté rápidamente para ayudarla a levantarse. Señora, por favor, levántese. Si tiene algo que decir, dígalo tranquilamente. Pero mi ex suegra no quería levantarse. Se quedó en el suelo, llorando y diciendo: Presidenta, por favor, ayude a mi familia. Mi Javier. Mi Javier ha fallecido. Su padre y yo ya no podemos más. Finalmente, conseguí que se sentara en el sofá y le pedí a mi secretaria que le trajera una taza de té caliente. Esperé a que se calmara un poco y luego hablé. Señora, ¿qué ha pasado exactamente? Cuéntemelo con calma. Mi ex suegra se secó las lágrimas y dijo con voz ahogada: Mi Javier falleció el invierno pasado. Tenía deudas de juego y los prestamistas lo perseguían. Al final, se arrojó desde un puente. Nos enteramos más tarde. Cuando encontraron su cuerpo, ya era demasiado tarde. Al llegar a este punto, se echó a llorar de nuevo. Después de que Javier se fuera, los prestamistas no nos dejaron en paz. Venían a casa todos los días a exigir el dinero. Rompían nuestras cosas. Mi marido y yo somos mayores. No podíamos soportarlo.
Mi marido tuvo un derrame cerebral por el shock el mes pasado y todavía está en el hospital. Ya no nos queda dinero para el hospital y el banco quiere quitarnos la casa. Escuché en silencio. No sentí una gran conmoción. El final de Javier fue su propia elección, pero sus padres eran inocentes. Guardé silencio un momento y luego pregunté: Señora, ¿ha venido a buscarme para que le pague las deudas de juego o para que le pague los gastos del hospital? Mi ex suegra asintió apresuradamente y luego negó con la cabeza. Presidenta, sé que mi Javier le hizo mucho daño en el pasado. No tenemos cara para pedirle que pague sus deudas de juego. Solo quería ver si podría prestarnos un poco para los gastos del hospital de su padre. Se lo devolveremos en cuanto tengamos dinero. Miré sus ojos llenos de desesperación y suspiré para mis adentros. Odiaba a Javier, pero no podía extender ese odio a sus padres inocentes. Le dije a mi secretaria: Secretaria, vaya al departamento de finanzas y prepare 20,000 euros en efectivo para la señora. Mi secretaria se detuvo un momento y luego asintió. Al oír esto, mi ex suegra, conmovida, intentó arrodillarse de nuevo. La detuve apresuradamente. Señora, por favor, no haga esto. Este dinero no es por Javier. Es porque usted y su marido son mayores y no puedo ignorar la situación desesperada en la que se encuentran. Hice una pausa y añadí: Pero señora, hay una condición. Use este dinero para los gastos del hospital de su marido. Y, a partir de ahora, no vuelva a mencionar a Javier. Y no vuelva a buscarme. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Mi ex suegra asintió apresuradamente. Las lágrimas volvieron a brotar. Gracias, presidenta. Gracias. Es usted una buena persona. No volveremos a molestarla. Poco después mi secretaria trajo el dinero. Mi ex suegra lo cogió, me hizo varias reverencias y luego se fue del despacho, a regañadientes. Al ver su espalda, sentí una mezcla de emociones. Mi padre tenía razón. Distinguir entre el bien y el mal era una cualidad que debía tener un líder. No podía hacer que los padres de Javier pagaran por sus errores. Mi secretaria me miró y dijo en voz baja: Presidenta, es usted muy generosa. Cualquier otra persona probablemente la habría echado. Sonreí y volví a mi escritorio. Hay que saber ser bueno. Bueno, dejemos de pensar en esto y tráeme los contratos que hay que firmar por la tarde. Hay que seguir trabajando. Pasaron varios meses más. La ciudad organizó un importante foro de negocios. Como presidenta del Grupo Navarro, era mi deber asistir. El lugar del foro era espectacular, lleno de empresarios trajeados y ejecutivos elegantemente vestidos. Mientras hablaba con algunos socios comerciales, oí de repente una voz familiar pero extraña detrás de mí. ¿Sofía Navarro? Me di la vuelta y, para mi sorpresa, era Laura. Llevaba un traje de marca que no le quedaba bien, y su maquillaje estaba un poco corrido. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos eran más pronunciadas que hacía un año. El bolso que llevaba, aunque de marca, estaba un poco desgastado en las esquinas. Era una imagen completamente diferente de la mujer arrogante y jactanciosa de antes. Eras tú. Mi tono era tranquilo, sin sorpresa ni ninguna otra emoción. Laura se acercó. Me examinó con una mirada compleja. Yo llevaba un vestido de alta costura hecho a medida y joyas elegantes pero discretas. A mi alrededor había peces gordos de la industria. Su aspecto desaliñado contrastaba fuertemente con el mío. Se mordió el labio y forzó una sonrisa. No esperaba encontrarte aquí. Cada vez eres más impresionante. Llamas la atención donde quiera que vayas. Es solo trabajo, respondí con indiferencia. No tenía ganas de seguir hablando con ella. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Has venido con el presidente del grupo El Dorado? Al mencionar al presidente de ese grupo, el rostro de Laura palideció al instante. Sus ojos se oscurecieron. Rompimos. ¿Rompisteis? Enarqué una ceja, fingiendo sorpresa. Pensé que os llevabais muy bien. Dijiste que te daba todo lo que querías. El rostro de Laura se enrojeció, como si le hubieran dado una bofetada. Apretó el bolso con fuerza, y su voz temblaba un poco. Era un estafador. ¿Qué presidente ni qué nada? Era solo un sinvergüenza que vivía de estafar a las mujeres. No solo gasté todos mis ahorros con él, sino que me engañó para que pidiera varios préstamos. Ahora las agencias de cobro me buscan todos los días. Al ver su miserable estado, no sentí la más mínima compasión. Al contrario, me pareció un poco divertido. En su día, se metió en el matrimonio de otros para intentar dar un vuelco a su vida. Lo que le estaba pasando ahora era culpa suya. Así que has venido hoy aquí a buscar un nuevo pez gordo, ¿no? Dije, sin rodeos, adivinando sus intenciones. Mis palabras dieron en el clavo, y Laura bajó aún más la cabeza. Su voz estaba llena de súplica. Sofía, sé que te hice mucho daño en el pasado,
No debí haberme liado con Javier, y no debí haberte humillado de esa manera. Pero ahora de verdad no tengo a dónde ir. ¿No podrías ayudarme? Aunque sea darme un trabajo, te prometo que trabajaré muy duro. No volveré a hacer esas tonterías. ¿Que yo te ayude? Sonreí con frialdad. Mi voz no era alta, pero fue suficiente para que la oyeran algunas personas que prestaban atención a nuestro alrededor. Laura, cuando me robaste a mi marido y me obligaste a ir a la mesa de los empleados, ¿no pensaste que algún día vendrías a suplicarme? ¿Crees que he olvidado lo que me hiciste? El rostro de Laura se volvió blanco como la cera. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Me equivoqué. De verdad me equivoqué. Ya he pagado por mis errores. ¿No podrías ser magnánima y perdonarme por esta vez? ¿Que yo te perdone? La miré con una mirada gélida. Cuando tú y Javier me acosasteis, ¿pensasteis en perdonarme a mí? Destruisteis mi matrimonio y pisoteasteis mi dignidad. ¿Y ahora crees que con un simple lo siento voy a ayudarte? ¿Crees que eso es posible? La gente a nuestro alrededor parecía entender la situación. Sus miradas hacia Laura estaban llenas de desprecio. Laura no pudo soportar sus miradas y finalmente rompió a llorar. Se cubrió el rostro y dijo entre sollozos: «Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres verme morir en la calle para sentirte satisfecha? Me da igual si vives o mueres». Mi tono era tranquilo, pero con una firmeza que no admitía réplica. Este es el camino que has elegido. Sea bueno o malo, tienes que recorrerlo sola. No vuelvas a buscarme nunca más. Somos de mundos diferentes y no volveremos a tener nada en común. Dicho esto, no volví a mirar a Laura. Me di la vuelta y continué hablando con mis socios comerciales. Laura se quedó allí, mirando mi espalda. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no se atrevió a acercarse a suplicarme de nuevo. La gente a su alrededor también desvió la mirada. Nadie le prestó atención. Parecía un payaso abandonado, especialmente patético en un rincón. Pero yo sabía que su patetismo era autoinfligido. Cuando eligió buscar la llamada felicidad por medios deshonestos, debería haber sabido que llegaría un día como hoy. En este mundo no hay medicinas para el arrepentimiento, y nadie espera para siempre en el mismo lugar para perdonar a quien le ha hecho daño. Pasaron 15 años en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo, lideré el Grupo Navarro, expandiendo constantemente el negocio. Pasamos de ser una empresa líder en nuestra ciudad a ser un conglomerado de renombre a nivel nacional. Nuestro negocio abarcaba bienes raíces, finanzas, tecnología y otros campos, con más de 100.000 empleados y unos ingresos anuales de decenas de miles de millones de euros. Yo también pasé de ser esa pequeña empleada humillada en una fiesta de ascenso a ser una empresaria respetada en el mundo de los negocios. Los medios de comunicación competían por contar mi historia, llamándome un modelo a seguir para las mujeres de la nueva era. Una noche, después del trabajo, estaba sentada sola en mi despacho, mirando el paisaje nocturno por la ventana. Las luces de neón de la ciudad parpadeaban, como innumerables estrellas que hubieran descendido a la tierra. Era un espectáculo deslumbrante. Mi secretaria llamó a la puerta y entró. Llevaba una pila de documentos en la mano. «Presidenta, estos son los contratos de colaboración que hay que firmar mañana. Por favor, revíselos y, si no hay problemas, prepararé la ceremonia de firma». Cogí los documentos, los revisé rápidamente y los firmé. «No hay problema. Proceda según lo planeado». Mi secretaria cogió los documentos, dudó un momento y dijo: «Presidenta, mañana es su cumpleaños. ¿Quiere que preparemos una fiesta de celebración?» «Todos los empleados quieren celebrarlo con usted». Negué con la cabeza y sonreí. «No, gracias. Como todos los años, algo sencillo. Todo el mundo está muy ocupado. No hay necesidad de que se molesten por mi cumpleaños». «Sí, presidenta». Mi secretaria asintió y añadió: «Entonces le diré al departamento de administración que prepare un pastel y almorzaremos juntos de forma informal». Eso está bien», asentí. Mi secretaria se dio la vuelta y salió del despacho. La oficina volvió a quedar en silencio. Me levanté y me acerqué a la ventana. Miré a los peatones apresurados de abajo. 15 años habían cambiado muchas cosas. Mi estatus, mi carrera, mi mentalidad, pero nunca olvidaría la humillación y la traición que sufrí esa noche en la suite del Hotel Palace. Si no fuera por la traición de Javier, la humillación de Laura y la actitud superficial de aquellos compañeros, probablemente nunca habría entendido la complejidad de la naturaleza humana ni la ley de la selva. Esa experiencia fue dolorosa, pero ahora, mirando hacia atrás, estoy agradecida. Ese dolor me hizo más fuerte, más lúcida. Me dio el coraje para enfrentar todas las dificultades y desafíos. En los últimos años, muchos hombres excelentes me habían pretendido.
empresarios con fortunas de miles de millones, artistas talentosos, altos funcionarios con poder. Admiraban mi capacidad, envidiaban mi riqueza, respetaban mi carácter. Pero los rechacé con cortesía a todos, no porque no hubiera olvidado a Javier, sino porque ya me había acostumbrado a una vida independiente. No necesitaba depender de otros para demostrar mi valía, ni necesitaba el matrimonio para sentirme segura. Tenía la capacidad de mantenerme a mí misma, de protegerme, de alcanzar mis metas en la vida. Era la reina de mi propio imperio y no necesitaba que nadie me salvara. Saqué mi teléfono y miré fotos antiguas. En ellas, yo vestía ropa sencilla y sonreía con inocencia. Mis ojos estaban llenos de anhelo por el amor y la vida. En ese entonces, era ingenua y simple. Creía que si trataba a los demás con sinceridad, recibiría lo mismo a cambio. Ahora, mi ingenuidad había disminuido y mi madurez había aumentado, pero no me arrepentía. La yo de ahora era la más real, la más fuerte. Justo en ese momento mi teléfono sonó de repente. Era una llamada de mi padre. Contesté, sonriendo. Papá, ¿todavía despierto a estas horas? Es que mañana es tu cumpleaños. Te llamaba por eso. La voz de mi padre era cálida y llena de afecto. ¿Tienes tiempo mañana? Le he pedido a la señora García que prepare tu estofado de ternera favorito. Claro que tengo tiempo. Mi corazón se llenó de calidez. Mañana al mediodía tengo una pequeña celebración en la empresa, y por la tarde iré directamente a casa a comer contigo. Genial. Te estaré esperando, dijo mi padre, feliz. Hablamos un poco más y luego colgó. Después de colgar, miré la pantalla del teléfono y sonreí con una ternura que no había sentido en mucho tiempo. En los últimos años, mi padre siempre había sido mi mayor apoyo. En mis momentos más difíciles y desesperados siempre me había apoyado y animado. Me había dado el coraje para levantarme de nuevo. Me sentía muy afortunada de tener un padre así. Justo cuando iba a guardar el teléfono volvió a sonar. Era mi padre de nuevo. Contesté, riendo. Papá, ¿qué pasa? ¿Algo más? Sofía, se me olvidó decirte una cosa. La voz de mi padre tenía un toque juguetón. Mañana, cuando vengas a casa, te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Pregunté con curiosidad. ¿Qué sorpresa? ¿Me la ocultas hasta a mí? Lo verás mañana. Mi padre se hizo el misterioso. Pero te daré una pista. Te he concertado una cita a ciegas. ¿Una cita a ciegas? Me quedé helada. Dije apresuradamente. Papá, ya te he dicho que no tengo ganas de tener una relación ahora mismo. Esta vez es diferente. Me interrumpió mi padre. Su tono era muy serio. La otra persona es alguien que ha vuelto del extranjero con un doctorado. Se llama Daniel Vega. Tiene 32 años, estudió finanzas en el extranjero. Acaba de regresar y ahora trabaja en una empresa de inversión. Es un buen tipo, con buen carácter, ya he hecho que lo investiguen. Su pasado está limpio, sin complicaciones. Todavía dudaba. Papá, pero yo. Déjame terminar. Volvió a hablar mi padre. Lo más importante es que no conoce tu identidad ni tu pasado. Le pedí especialmente al intermediario que solo le dijera que eras una empleada normal de una empresa, sin mencionar al grupo Navarro ni que eras la presidenta. Te conocerá por los cauces normales, y lo único que sabrá de ti es que eres una empleada corriente. Si se interesa por ti, será por ti como persona, no por tu dinero ni por tu estatus. La idea de que no conociera mi identidad me hizo dudar un poco. En los últimos años, la mayoría de los hombres que me habían pretendido conocían mi estatus. Era inevitable que hubiera intereses de por medio. Ya estaba cansada de este tipo de encuentros con segundas intenciones. Si realmente había alguien que no sabía quién era y que solo quería conocerme de forma pura, parecía una idea interesante. Guardé silencio un momento y luego pregunté, ¿él sabe que tiene una cita a ciegas conmigo? Sí, y ha aceptado. La voz de mi padre estaba llena de alegría. He visto su foto y creo que haríais muy buena pareja. Piénsalo como si fueras a hacer un amigo más. Si no te gusta, no tienes que volver a contactarlo. No pierdes nada. Lo pensé un momento. Mi padre lo hacía con buena intención, y yo no había tenido una cita en condiciones en años. Quizás debería darme una oportunidad, así que asentí. De acuerdo, mañana lo conoceré. Buena decisión. Mi padre estaba encantado, como un niño. Sabía que aceptarías. Mañana, cuando vengas a casa, cenaremos juntos. Invitaré a Daniel también, para que paséis un buen rato. De acuerdo, respondí. Hablamos un poco más y luego colgamos. Después de colgar, me quedé sentada en el sofá. Me sentía un poco expectante y un poco nerviosa. Expectante por saber cómo sería ese tal Daniel Vega, si realmente sería alguien que no se fijaba en el estatus, como decía mi padre.
nerviosa por si no salía bien y decepcionaba a mi padre. Además, ya me había acostumbrado a la vida de soltera. Tener que conocer a un hombre extraño de repente me resultaba un poco incómodo. Mi secretaria llamó a la puerta y entró. Al verme sentada en el sofá pensativa, preguntó en voz baja: «Presidenta, ¿qué ocurre? ¿Tiene alguna preocupación?» Negué con la cabeza y sonreí. «No, estoy bien. Es solo que mi padre me ha concertado una cita a ciegas y he aceptado conocerlo mañana». Mi secretaria se detuvo un momento y luego sonrió. «Una cita a ciegas. Qué bien. Una persona tan excelente como usted debería haber encontrado a alguien bueno hace mucho tiempo». «¿Cómo es la otra persona?» «No lo sé muy bien. Mi padre dice que es alguien que ha vuelto del extranjero con un doctorado y que trabaja en una empresa de inversión, y que no conoce mi identidad». «¿No conoce su identidad?» Los ojos de mi secretaria brillaron. «Eso es genial. Entonces, si le gusta, será por usted como persona, no por otras cosas. Presidenta, estoy segura de que mañana pasará un buen rato con él». Sonreí y no dije nada. La verdad es que yo también lo esperaba. Esperaba conocer a alguien que no se sintiera atraído por mi estatus y mi riqueza, sino que simplemente le gustara y me entendiera. Si realmente fuera así, estaría dispuesta a abrir mi corazón y empezar una nueva relación. Me levanté y me dirigí a mi escritorio. Cogí un documento. «Bueno, dejemos de pensar en esto y terminemos el trabajo. Mañana tengo que ir a casa a ver a mi padre. No puedo llegar tarde». Mi secretaria asintió. «Sí, presidenta. Si necesita algo, no dude en decírmelo». Asentí. Mi secretaria se dio la vuelta y salió del despacho. Miré los documentos, pero mi mente ya no estaba tan tranquila como antes. De vez en cuando, el nombre de Daniel Vega y las palabras de mi padre sobre que no conocía mi identidad daban vueltas en mi cabeza. Quizás mi mañana sería realmente diferente. Al día siguiente por la tarde, después de terminar el trabajo en la empresa, conduje a casa. En cuanto llegué, vi a mi padre esperándome en el jardín. Su rostro estaba lleno de una sonrisa incontenible. «Sofía, has llegado». Mi padre se acercó rápidamente y me quitó el bolso que llevaba. «Entra rápido. Daniel ya ha llegado y te está esperando en el salón». Seguí a mi padre al salón. Vi a un hombre con una camisa blanca y pantalones negros sentado en el sofá. Tenía una revista de economía en la mano. Al oírnos, levantó la cabeza y me miró. Una sonrisa amable se dibujó en su rostro. Este era Daniel Vega. Era guapo, con rasgos bien definidos y un puente nasal alto. Cuando sonreía, se le formaban dos hoyuelos superficiales en las mejillas. Parecía muy amable, nada arrogante. «Hola, soy Daniel Vega». Se levantó y me tendió la mano. Su tono era cálido. «Hola, soy Sofía Navarro». Le tendí la mano y se la estreché ligeramente. Su mano era cálida y su agarre, cómodo. Mi padre sonrió y dijo: «No os quedéis ahí de pie, sentaos y hablad. La señora García ya ha preparado la comida. Luego hablaremos mientras comemos». Nos sentamos en el sofá. Daniel dejó la revista de economía sobre la mesa de centro y dijo con una sonrisa: «Estaba leyendo esta revista y hay un artículo sobre el Grupo Navarro. Está muy detallado. No sabía que el Grupo Navarro había crecido tan rápido en los últimos años. Es realmente impresionante». Asentí para mis adentros. Cuando mencionó el Grupo Navarro, su tono era muy tranquilo, sin rastro de adulación. Realmente parecía que no conocía mi identidad. Sonreí y dije: «Sí, el Grupo Navarro es muy impresionante. Es una empresa líder en nuestra ciudad». Daniel asintió y empezó a hablar conmigo sobre finanzas. Tenía una visión única del mercado financiero, y sus análisis eran muy claros. Se notaba que había investigado mucho sobre el tema. Nos entendimos muy bien y hablamos durante más de media hora. La señora García trajo la comida. Mi padre sonrió y dijo: «Bueno, dejemos de hablar y comamos». Nos sentamos los tres a la mesa. Mi padre no paraba de servirnos comida a Daniel y a mí, y de vez en cuando hacía alguna broma. El ambiente era muy animado. Daniel era muy educado, hablaba con naturalidad con mi padre y elogiaba la comida de la señora García. Se notaba que era una persona muy atenta y que se preocupaba por los sentimientos de los demás. Después de comer, mi padre dijo que tenía que ir a su estudio a hacer unas cosas y nos dijo a Daniel y a mí que siguiéramos hablando en el salón. Nos sentamos en el sofá. Daniel me miró y dijo con una sonrisa: «Sofía, me encanta hablar contigo. Eres una persona muy especial, diferente de las mujeres que suelo conocer». «Oh, ¿en qué soy diferente?», pregunté con curiosidad. «Eres muy independiente y tienes tus propias ideas. Tienes tu propia opinión sobre muchas cosas.
No eres el tipo de mujer que solo depende de los demás. Me gusta mucho eso de ti, dijo Daniel con seriedad. Al oír sus palabras, me sentí feliz. Era la primera vez que un hombre me apreciaba por mis cualidades personales, no por mi estatus y mi riqueza. Sonreí y dije, gracias. A mí también me gusta mucho hablar contigo. Hablamos un poco más y luego Daniel miró la hora y se levantó. Se hace tarde, tengo que irme. Sofía, ha sido un placer conocerte hoy. ¿Podemos vernos a menudo en el futuro? Asentí y sonreí. Claro. Daniel se alegró y dijo, genial, te llamaré mañana. ¿Qué te parece si vamos al cine juntos? De acuerdo, respondí. Daniel se despidió de mi padre y se fue. Mi padre salió de su estudio. Me sonrió y preguntó, ¿qué tal? Daniel parece un buen chico, ¿verdad? Asentí con una sonrisa sincera. Sí, es muy bueno, me gusta hablar con él. Mi padre dijo con satisfacción. Eso es bueno, sabía que os llevaríais bien. Sofía, ya tienes una edad, es hora de que encuentres a alguien. Daniel tiene buen carácter, es talentoso y está interesado en ti. Aprovéchalo. Sonreí y dije, papá, lo sé, lo intentaré. Por la noche, estaba tumbada en mi cama, mirando las estrellas por la ventana. Me sentía tranquila y llena de expectación. Sabía que ya no era esa niña ingenua y simple que se hería fácilmente en el amor. Ahora era independiente, fuerte y capaz. Tenía la confianza suficiente para buscar el amor que quería, y la sabiduría suficiente para discernir si una persona era sincera conmigo o no. Si Daniel realmente me quería, estaba dispuesta a abrir mi corazón y conocerlo, no porque necesitara un hombre que me salvara. Ya era lo suficientemente fuerte y tenía la capacidad de elegir a una persona verdaderamente valiosa para compartir mi vida, mis alegrías y mi futuro. Cogí el teléfono de la mesita de noche, me serví una taza de té y me senté en el balcón a mirar las estrellas. Me dije a mí misma, Sofía, el pasado ya pasó. Ese dolor y esas heridas se han convertido en los peldaños de tu crecimiento. Ahora eres la presidenta del Grupo Navarro, una empresaria independiente. En el futuro, te esperan muchas cosas buenas. Sé valiente, persigue tu felicidad y abrázala. Levanté la taza de té y brindé hacia las estrellas. Brindo por el dolor del pasado, gracias a él he crecido. Brindo por el éxito del presente, es el resultado de mi esfuerzo. Brindo por las posibilidades del futuro, porque lo mejor está aún por llegar. La brisa nocturna soplaba suavemente, trayendo consigo un delicado aroma a flores. Sabía que mi vida acababa de empezar un nuevo capítulo,